Bueno, esto es la historia, esto que decía recién, la historia de lo que somos los artistas en el interior. Y por supuesto los condimentos que se van sumando en la película, y la mirada de la dirección, y la forma de narración, y la fotografía, todos los elementos que suman a la hora de hacerse una película. Entonces se juntan un montón de cosas. También trabaja mi hijo en la película, está mi compañera y mi hijita también, que hace una pequeña participación, la nenita que pone la moneda cuando yo estoy haciendo el número de la estación en la peatonal Córdoba-Rosario. A mí me une esta película una profunda emocionalidad, por la temática y por lo histórico. Lo histórico pesa mucho para mí en esta película. Lo que cuenta, cómo lo cuenta y la forma en la que pudimos realizarla, con muchas cosas en contra, como suele pasar en el cine argentino. No es que esta película está exenta de las dificultades que se presentan a la hora de producir una película en nuestro país. Bueno, esos son un poco los otros elementos que me completan el deseo y el encanto para mí que tiene Milagro de Otoño. Sí, por eso contaba recién el carácter histórico y emocional que me vincula. Está todo ligado. Hay referencias que ustedes, por supuesto, no se van a dar cuenta, porque son cosas muy internas, que son incluso algunos diálogos que tienen que ver con nuestra historia. Hay diálogos incluso de obras de títeres, hay de obras de actores de otros maestros míos de Rosario, que ya no viven acá en Argentina, pero todo está hilado de manera que hace que la historia que se cuenta en todo. Yo recién entré un ratito, yo la vi varias veces, la película estuvo en Mar del Plata hace 2 años, se hizo un preestreno en Rosario hace unos días nomás, yo fui allí a verla y hoy entraba y espiaba un ratito y sea donde sea que la agarro, la película habla tanto de nosotros y de lo que significa la vida de los actores transhumantes, que a mí enseguida me conmueve, me lleva a pensar otras cosas. Para mí eso tiene la película, que por ahí para un espectador desprevenido o que no tenga que ver con la historia de los actores, por ahí se pierden algunas cosas. Siempre uno en una película se pierde algo de la temática que está planteada desde una mirada que es más que nada la de dirección, enriquecida en el mejor de los casos con los actores. En este caso para mí significa mucho por eso, porque donde sea que la agarre a la película, incluso he estado en el montaje, en la dosificación de color, entonces iba y veía pedacitos, donde sea que agarrara la película, a mí me significa mucho, muchísimo. La película tiene apoyo del Inca, lo que pasa es que generalmente van quedando atrás los créditos o los subsidios, van quedando muy atrás por lo que todos sabemos, ¿no? Por la rapidez con la que va perdiendo valor el dinero. Entonces, los 10 que daban en un momento, cuando la vas a producir ya son 8 y cuando tenés que pagar son 5. Entonces, en ese sentido no es que el Instituto Nacional de Cine funciona, apoya y genera. Eso es así. Muchas veces lo que sucede es que mismo cuando se está en rodaje, las cuotas se atrasan, muchas veces el rodaje se tiene que detener porque los técnicos no cobran semana a semana, no sé si todos saben, pero los técnicos cobran semana a semana, no así los actores, que cobramos en 3 veces, pero a veces la cuota del Inca se retrasa por algo, y eso es catastrófico para el cine porque implica parar un rodaje con el costo que eso significa. Tenemos entre medio una pandemia que nos diezmó. Entonces el año pasado el Instituto Nacional de Cine no generó, porque tampoco se podía generar. No se podía generar nada, ya todos lo sabemos. Pero el Instituto Nacional está presente,
Siempre hay que estar forzando un poco porque queda atrás el crédito, o esto que te decía, o se desvaloriza cuando recibís el dinero, después se piden actualizaciones de presupuesto, pero a veces tardan hasta un año o dos esa actualización de presupuesto. Ahí hay un engranaje burocrático que a los productores pequeños los puede liquidar, o sea, pueden quedar producciones sin hacerse o quedar truncas en medio de un rodaje por un retraso del pago de una cuota, lo cual es catastrófico, porque una productora grande puede solventarlo, puede financiarlo, pero las productoras más pequeñas no. ¿Qué significó para acá? Hola, ¿qué tal? ¿Qué significó para vos volver a tus orígenes, a tu ciudad? Y además la película que fue seleccionada para ser proyectada en Australia y Canadá. Sí, muchos más fue de festivales. Eso era en medio de semejante tragedia de la pandemia para todos los que hacemos cine, teatro, televisión, era como un aire, era muy auspicioso ver que la película recorría festivales de manera virtual, por supuesto, pero se proyectó en más de 15 festivales, entre 10 y 15 festivales, y obtuvo menciones especiales. Eso era muy reconfortante, porque al estar uno tan adentro y tan ausente de posibilidades de realizaciones, de generación de contenido y de recursos, era muy importante poder ver que esa película y que los logos de la ciudad iban recorriendo el mundo, que eso no es muchas veces entendido, y sobre todo en Rosario es una ciudad que no termina de comprender el desarrollo cinematográfico que a nivel nacional genera 4 puntos de PBI, generaría una cantidad de trabajo en la ciudad que sería muy beneficioso, muy auspicioso para la gente que sigue viviendo allá y sobre todo para los actores y actrices que viven en Rosario. Volver a Rosario a mí significa siempre motivo de alegría, es una ciudad que me quiere mucho, creo que me quiere más desde que vivo acá, eso también lo he comprobado en los casi 30 años que vivo acá. Cuando estaba allá no me querían tanto, no me conocían tanto, ese es el tema. Rosario tiene un poquito de eso a veces, que le cuesta reconocer a los creadores de la ciudad y los reconocen un poco más cuando están afuera. No he hecho culpa a nadie, digo, cada uno hace lo que puede, pero siempre tengo familia, tengo a mi hermano, a mi sobrino, tengo amigos, primos, voy muy seguido, y hacer el preestreno el otro día ya fue reencontrarme con un montón de afectos, así que es importante. En Tortugas y en otro pueblito cerca, que no recuerdo ahora el nombre, cuando va girando él, que va por los pueblos, hay algunos tramos que son de pueblos de la zona, de alrededor, pero sí, el 90% fue hecha en Rosario, salvo los actores de Mario Alarcón, que también es rosarino Mario, pero vive hace muchos más años que yo acá, y fue a hacerla. Chiqui Abecasis es rosarino, también vive acá, pero todo el equipo técnico, es de allá, y sí, y el plantel de actores también, porque Chiqui y Mario también no son, por más que vivamos en casa mucho. Tiene algo beckettiano la película, tiene algo solaniano, tiene algo feliniano. Sí, son todos conociéndolo a Néstor Zapata, el director, son todos, de repente uno ve algunas de estas cosas que vos señalás, la gente que nosotros hemos admirado históricamente, que muchos y que ha incorporado justamente. Sin duda, cuando uno admira, toma. Esto es así. Es lo mejor que le puede pasar a cualquier creador que fue antecesor de nosotros, digo, ser tomados y a lo mejor contemporaneizados, ¿no? Uno por supuesto que deja las interpretaciones al carácter subjetivo y personal. Lo mejor que puede pasar es que resuene en ámbitos que también nos resuenan
las grandes obras, los grandes autores, los grandes directores, admirado históricamente, y que en Zapata también han sido gente que por supuesto lo influyó. Y si vos ves Bienvenido a León de Francia, que es la película anterior a Zapata, o producciones de Rosario, yo hice Malvinas, Canto al Sentimiento de un Pueblo, una obra de teatro que la hice muchos años, yo la estrené, es una obra que todavía se sigue haciendo. Nosotros la hicimos en España, la hicimos en gira por España, y en Argentina recorrió el país entero. Después siguieron, digo, es el día de hoy que se sigue haciendo, y las temáticas de las obras de Zapata tienen cierta similitud, como la de los creadores más sobresalientes, ¿no? Temáticas y formas de tocar esos temas de manera particular y en común. Bueno, todo eso, me encanta que hagas todas estas asociaciones que siempre enriquecen mucho, enriquecen la mirada. ¿Viste que lo que sucede también? Sí, hay algo de la dilación en el tiempo que nos hemos desacostumbrado. Yo mismo me lo reprocho como espectador. Hay algo de la dilación, lo que cuenta el plano en el tiempo, los planos detenidos. Nos hemos acostumbrado, sobre todo con la pandemia, a ver narraciones espasmódicas. Digo, uno está como todo el tiempo, viste que cada vez duran menos las series, ahora son de 30 minutos. Y que uno mismo, cuando vuelve a ver algo, una serie que duraba 1h10 cada capítulo, o 1h20, dice no la puedo mirar, ya no la podés mirar. Hay algo que claramente está arreglado para que la hora de trabajo sea más, para que nos exploten más, digamos, para que nos sigan explotando y sigamos consumiendo y nos creamos que bueno, que todavía tenemos tiempo de ver películas y estamos viendo las películas en el teléfono. Pero quiero decir con esto que la fiesta, la ceremonia que se produce, sentarse y mirar una película, decir sí, es una película que dura 1h40, bancatela. Si querés cabecear, pero mirala. Además sos crítica, vas a tener que escribir algo, estás laburando. No, quiero decir con esto que me parece que es festivo el cine cuando se puede ver así. Lo decís, bueno, todo esto que a vos te despierta tiene algo fascinante porque asociás, porque tenés el tiempo de asociarlo, porque la cabeza a lo de nuestra generación todavía no funciona de otra manera. Nos gustan los planos largos, leer lo que le pasa en la mirada al actor, a la actriz. Y me parece mágico también que él no se haga cargo de eso, y ella tampoco. Y que eso sucede, digo, la escena posterior a eso, él está contando la plata de los espectadores, ella está bailando y mirándose la panza, frente a un espejo. Me parece que en ese sentido la película permite que el espectador complete, porque yo como espectador de la película también me he preguntado qué pasa que él no le pregunta nada, ¿dónde está esto que vos bien decís, la ilusión? ¿Dónde queda en ese interregno de decir voló, digo, momentos poéticos de la vida que nosotros también a veces nos pasan por el costado, cosas que vemos, seres que están un poco más elevados del nivel del piso y pasan por al lado nuestro y nos hacemos un poco los boludos a veces porque entendemos que esa persona está hablando de otra cosa. Ese tipo de asociación poética me parece que es fundamental en el cotidiano, que es lo que nos despega de la materia, y en ese sentido me parece que la película tiene un campo poético muy interesante, donde el parecer que no te haces cargo de esa ilusión, parece que te desentendés. Sin embargo, es lo que más lo vincula a él con ella, es un ser etéreo. Yo me he llegado a preguntar, ¿esa mujer existe, existió, pasó? ¿Está en su cabeza? ¿Dónde está? El amigo no le contesta,
cuando están en el personaje que hace de Cassis, al que le contesta, che, tu mujer se murió. Yo qué sé si se murió, yo no sé si estuvo, si él la vio, si con quién hacía él el número ese, que le iba cada vez mejor. Algo de ese funcionamiento que te deja en un plano de no respuesta, me parece que es importante en un momento donde nos hacemos tantas preguntas. Si queda el interrogante, a lo mejor es mucho más importante que quede la ilusión a que quede la respuesta. En general te lleva a un terreno más ramplón y material. Lo fantástico, yo lo primero que lo percibo es en el núcleo familiar, en lo que era en mí la mirada de infante sobre el mundo adulto, que estaba bastante también impulsado por mi padre sin quererlo. Yo creo que terminé siendo actor sin que nadie se lo propusiera del todo. Si tuviera que decir alguien que impulsó más, era mi madre, porque mi madre era la que hubiera querido ser actriz, digamos. En ella había algo que yo fui descubriendo con los años, que todo el apoyo y la devoción que ella tenía hacia lo que yo hacía estaba muy vinculado a lo que hubiera querido hacer ella. Lo digo porque lo hacía con enorme amor, no se notaba en ella la frustración, pero sí el deseo. Y que se note el deseo en una persona es muy importante. Entonces ella vivió un poco bastante de lo que ella hubiera querido ser, viéndolo en mí. En mi padre, el hecho de que él me generaba mucho la fantasía que producía la ficción. Cuando yo era chico, y acá hay varios de mi edad, el televisor era de tubo y era con válvulas. Entonces las válvulas estaban ahí atrás, los televisores eran así grandotes, en blanco y negro, y las válvulas se prendían, por supuesto cuando prendías el televisor. Y yo, eso lo recuerdo, era muy chico, la curiosidad de decir cómo hacíamos, cómo veíamos a la gente ahí adentro, dónde estaba esa gente que hablaba, que se movía. Entonces, me acuerdo, eso sí te lo cuento, digo, mi papá decía, están ahí adentro. Sí, viven ahí. ¿Cómo no? Bueno, si yo hasta el televisor prendida, están ahí trabajando. Cuando nosotros apagamos televisor, se van a dormir. Pero si nunca lo... Bueno, vení, me dice, y me hacía ir atrás del televisor y veíamos, ¿se acuerdan las endijas que tenían por el respiradero del tubo y de las válvulas? Y me decía, ¿ves? El televisor ahí está prendido. Entonces las válvulas estaban prendidas. Si ahí vive uno y vive otro. Decía, ven ahí, claro. Me decía, ¿ves? Yo ahora lo apago. Vos no lo ves más acá y ves que ya está apagada la luz de la válvula. Ya no, se fueron a dormir, ahí están dejando. Todo eso en mí, los Reyes Magos, la explicación de que venían y querían encontrar una cartita de... Mi tío vivía en Estados Unidos y cuando venía era una fiesta para mí, para todos, porque traía televisor a color, bicicleta, cocina japonesa para la bicicleta, cuando acá no había importación, entonces todo era... entonces íbamos a la cancha de Newell's y un día nos dejan entrar al campo de juego, a mi papá, a mi tío y a mí. Entonces ellos, que tenían la edad más o menos que yo tengo ahora, mi tío se ponía el arco y entonces mi papá hacía como que tenía una pelota y pateaban, no tenían nada, o sea, no había nada, el estadio vacío y ellos jugaban, entonces al otro tajaban, la picaban, la pegaban. Yo miraba eso, para mí era fascinante, digo, y si lo pienso en la edad mía ahora, dos grandotes jugando a una pelota imaginaria, cuando salimos ese día, los dos muy fumadores, salimos, vamos cruzando ahí en el Parque Independencia, y yo veo caer un papelito. Entonces agarro el papel, levanto la cabeza y lo veo a mi papá con el cigarrillo en la boca, el encendedor, y percibo, que con los años me doy cuenta, cierta quietud y tensión, porque yo abro el papel y era la carta que yo le había escrito a los Reyes. Y leí algunas cosas. Entonces le digo, ¿qué pasa, papi? ¿Viste la carta que la letra de la carta que yo escribí a los Reyes? Claro, pero me dice, pero mirá vos, pero por otro le dice a mi tío, pero qué casualidad, Luis, le dice.
¿casualidad qué? Digo, que dice que después los reyes, cuando termina todo de entregarse, todas las cartas que le entregaron en todo el planeta, las tiran al aire. Y cayó justo la tuya. Cayó acá. Lo cual avivaba muchísimo más esto que hablábamos recién, la ilusión, el deseo, la imaginación. Yo siento que eso, queriéndolo o sin querer, fue muy próspero en mi familia, con dificultades económicas, con todo, ¿no? Con todo lo que atraviesa una familia, pero había ahí algo de fiesta, algo muy popular, el fútbol. Para mí el fútbol nunca me interesó, nunca me importó, yo no miraba el fútbol, yo iba a la cancha para ver el fanatismo de mi padre, el fanatismo de mi tía, que en ese momento era la única mujer en la hinchada de Newell's, que se paraba en los paravalanchas de la Popular, ella se paraba y arriba era una señora muy gordita, mi tía Nelly, pero era todo un espectáculo porque estaba en la hinchada de Newell's. Entonces para mí el espectáculo era ver a mi tía puteando al equipo contrario, al propio, porque Newell's también era muy de putear al propio equipo, todo lo que... Y de putear, y después esa fiesta, yo en general el partido me la pasaba, veía la panza de mi papá, porque mi papá, para que la gente no me aplastara, se ponía contra el alambrado y me dejaba ahí abajo, entonces yo espiaba, yo me ponía de espalda a la cancha y lo que miraba era la hinchada, a mi tía, la panza de mi papá, y el recuerdo mío de chico, mi papá no se podía morder las uñas porque tenía dentro de la postiza y se le iba a volar dentro de la postiza, entonces se mordía la yema de los dedos. Entonces la salida era o deprimido o feliz, o si iba cantando eran los dedos, las manos sangrando así, todo corriendo de sangre por todas, o si no era limpiándose, puteando, saliendo, mi tía Enelio o deprimida o contenta, a mi casa, a tocar la guitarra a mi tía. Digo, bueno, todas esas cosas yo creo que hicieron, queriéndolo sin querer, fabricaron cierta ilusión, deseo, ganas. No sé si respondo a tu pregunta, pero hablo de la infancia. Me preguntabas por la infancia. Yo creo que cualquier profesión que uno tenga, actividad que uno tenga, si la ve que algo se prolonga en los hijos, es extraordinario. Después vaya a saber qué es lo que será de él. Yo hice otra película con él ahora en junio, en Rosario. Con él, mi señora y la nena también participó. Pero la firma familiar. Fueron casualidades. La de esta última fue casualidad porque es una película que la veníamos pensando hace 12 años. Mi hijo en este momento tiene 13. Y dijimos, si se sigue postergando, recién el señor que me preguntaba el tema del crédito del Inca y todo se fue postergando tanto que decíamos, bromeábamos, si se sigue postergando tanto, Lorenzo va a ser del chico. Y efectivamente, Lorenzo fue el chico. En el caso de Milagro de Otoño fue un poco una casualidad, porque se necesitaba un actor que hiciera de mí cuando era chico, y Néstor me dijo, che, no hay nadie más parecido que tu hijo, la voz. Y él que tenía ya, él está así chiquito, pero ahora es alto, muy alto, él ya tenía cierto deseo, yo le dije y él se prendió enseguida. Yo lo dirigía también, Néstor lo dirigía, pero en el caso de cuando había escenas con él, las dejaba más en mí, Néstor, para dirigirlo. Y él un día me dice, papá, vos no sos el director. A mí me dirige Zapata, yo violín en bolsa, me fue, me quedé hasta el monitor, comiéndome las uñas, la yema como mi papá. Pero es fascinante. En esta segunda película que hicimos este año lo confirmo porque cuando ensayábamos llegó un momento que en cine el ensayo puede ser contraproducente, contra todo lo que puede pasar en teatro. En cine la repetición de algo que va a quedar plasmado una sola vez puede perder mucha frescura, entonces eso creo que lo entendí lo más rápido que puede entender un padre cuando quiere guiar a un hijo, y estoy muy contento. Lo que es medio difícil separarse de uno es el padre. Recién entré un segundo que lo vi y ya enseguida me emocioné.
me fui, pero estoy muy contento con eso. Bueno, tenemos que ir terminando la cita. Ya queda una más. Una más y terminamos. Bueno, has comentado varias escenas de la película. Quisiera saber si hay una que te quedás con esa, tu preferida. Las películas es difícil porque todas las escenas cuentan, pero el viaje final de él en la balsa, ya promediando casi el fin de la película, ya cuando cruza el lago, digamos, tiene esos recuerdos, ahí te diría que sí tengo que, sobre todo porque lo primero que cierra los ojos y los abre y lo ve a él cuando era chico. Y como la película habla tanto de nosotros, es también verlo a mi hijo, pero es realmente muy parecido a mí en esa edad, en ese tiempo que estás tan lejos, quedó tan lejos. Bueno, Bueno, gracias.